Sean todos bienvenidos una vez más a este estudio de Apocalipsis. Así es que puede abrir su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. Padre, yo te ruego que tú me uses, me unjas y que hables a todos los que están allá en casa, Señor. Te ruego que de tu palabra podamos tomar provecho y se levanten creyentes sumamente fortalecidos por el poder de tu palabra y de tu espíritu. En nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a leer. Dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfema de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, pues hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. No sin antes recordarles que Apocalipsis es un libro profético y por lo tanto estas 7 iglesias en Asia representan 7 etapas en la historia de la iglesia, comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea, y también 5 periodos de tiempo más en el orden en el que se van mencionando estas iglesias. Entonces quiero aclarar algunas cosas en cuanto a Éfeso, hacerles este comentario. En la historia de la iglesia de Éfeso, en la historia de la iglesia, Éfeso ocuparía el periodo de tiempo correspondiente al inicio de la iglesia, es decir, el tiempo en que vino el día de Pentecostés y vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En ese bautismo del Espíritu Santo nació una iglesia poderosa y, en sus inicios, Éfeso representa esta iglesia en sus inicios, pero llegando al año 64 después de Cristo. En este año se cierra con la gran persecución de Nerón, un emperador que estaba loco. Él hacía quemar a los cristianos y los ponía como lumbreras para alumbrar los pasillos. Era muy salvaje lo que él hacía. Entonces Éfeso ocupa este periodo de tiempo, desde el inicio de la iglesia hasta el 64 después de Cristo, terminando con la gran persecución del emperador Nerón. Este es el periodo de Éfeso es el periodo más corto de todos los que vamos a estudiar. O sea, los 6 siguientes son más largos. Pero aunque es corto, es el más maravilloso, porque en este tiempo se estaba echando el fundamento para la iglesia neotestamentaria, porque en este periodo fue que se escribió en su mayoría el Nuevo Testamento. La iglesia era poderosa, se fortalecía por el Espíritu Santo y era edificada en el temor de Dios. Entonces, desde Nerón hasta Constantino, es decir, desde el año 64 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo, duraría el periodo de Esmirna. Esmirna era una ciudad que se destacaba por su fuerte oposición a los cristianos, por la persecución. Estaba situada a orillas del mar Egeo, al norte de Éfeso, cuando este existía, y como les dije, había una persecución violenta contra los cristianos allí. Allí es a donde la historia de la iglesia nos muestra que en sus alrededores Policarpo, un anciano de la iglesia, fue asesinado, murió como un mártir, y relata la historia que lo querían obligar a blasfemar a Jesucristo. Y entonces él dijo:
durante 84 años he servido a mi Señor y nunca me ha faltado en nada. ¿Cómo habría yo de subestimarlo? Y una vez que él dijo eso, lo llevaron a la hoguera, prendieron fuego y dice que el viento sopló tan fuerte que llevó al fuego en otra dirección y él quedó intacto. Creo que fue una intervención sobrenatural de Dios para mostrarles que Él tiene el poder para salvar. Sin embargo, ya había Dios determinado que era el tiempo en que Policarpo partiera y que partiera como un mártir. Así es que después de esto fue con un hachazo que su verdugo terminó con su vida. Y después de esto hubo una persecución. Esto sucedió aproximadamente en el 160 después de Cristo. Y luego hubo una persecución donde fueron sacrificados aproximadamente 1500 cristianos. Y luego, después de esto, otros 800 más. El mensaje a esta iglesia es el más pequeño de los 7 mensajes. Pero es poderoso porque en él se enfatiza la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Nuestro Señor venció a la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y tenemos que comprender que los cristianos también hemos, a través de lo que el Señor ha hecho, triunfado sobre la muerte. O sea, la victoria de Jesús sobre la muerte se enseña, es el mensaje principal a esta iglesia, pero también los creyentes deberían de comprender que la muerte no acabaría con ellos, sino que así como Cristo murió y resucitó, así también ellos resucitarían. Esta es una verdad fundamental del evangelio que predicamos, que hemos de resucitar. Dijo el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron ha sido hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre, es decir, Jesús, la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pero dice, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, o sea, Cristo fue el primero en resucitar de los muertos para no volver a morir. Él está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con toda autoridad, tiene el dominio de todas las cosas, el imperio sobre la muerte, y los cristianos no debemos temer a la muerte. Otra vez te lo voy a decir, los cristianos no debemos temer a la muerte. Que dice todos, cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias. Ustedes saben que hubo cuerpos de santos que fueron resucitados seguido a la resurrección de Cristo y que se aparecieron en Jerusalén a varios allí. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida, y luego habla del fin, cuando se haya suprimido toda autoridad, todo dominio, y el Señor reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es lo que enseñó el apóstol Pablo, y cerró diciendo: y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Entonces, toda su atención, por favor. Los cristianos no podemos ni debemos temer a la muerte. El mensaje que da a la iglesia de Esmirna se presenta de una manera muy especial. Recuerdan que les dije al inicio de este estudio que la manera en la que se presenta el Señor tiene que ver con el mensaje que comparte a la iglesia. Y aquí se presenta y dice: el que estuvo muerto y vivió. Y era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba en riesgo de muerte. De hecho, muchos habían muerto, pero el Señor les estaba diciendo: no tengan miedo ni aún de la muerte. Les dijo: no tengan temor de lo que van a padecer. Y fíjate qué mensaje para la iglesia de nuestro tiempo también. Por eso dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a la iglesia de ese tiempo, sino a la iglesia de todos los tiempos. Así es que escucha, no temas en nada lo que podamos llegar a padecer. No sabemos cómo se van a poner las cosas. Tiempo atrás les decía yo: valoren que nos podemos congregar. No sé si se acuerden que les decía: valora que nos podemos congregar, que tenemos una Biblia, que no hay persecución, porque no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto. Y mire ahora lo que ha pasado. Entonces ponga atención, no sabemos lo que pueda venir en el futuro. Ahorita amenazan con lo de las vacunas.
quizás lo pongan como obligatorio y esto sea una forma de comenzar un poco de persecución, si lo imponen como obligatorio, que quizás ya no puedas viajar si no estás vacunado. No sé lo que pueda pasar. Por otro lado, en Europa ya están poniendo el chip. Y bueno, algunos se va a llegar al punto en que se va a cumplir la escritura que no se va a poder comprar ni vender. Nosotros no le vamos a ver la cara al anticristo porque vamos a volar a los aires para estar para siempre con el Señor, pero no sabemos cuántas cosas terribles vamos a ver. Yo te puedo decir, como dijo el Señor Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer, ni aún a la muerte le tengas miedo, porque nuestro Señor ha triunfado sobre la muerte. Dice el apóstol Pablo: he aquí les digo un misterio. Alégrese, iglesia, con estas palabras. He aquí les digo un misterio. Esto está en 1 Corintios 15, 51. He aquí les digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Un misterio, ¿por qué? Porque no había sido revelado a los profetas del Antiguo Testamento, pero le fue revelado al apóstol Pablo para nosotros, a quienes nos han alcanzado estos tiempos. Y dice: les digo un misterio, algo que le fue revelado por el Espíritu Santo y que ahora deja de ser un misterio. No todos moriremos, es decir, habrá una generación que no verá muerte. ¿Por qué no verá muerte? Porque nos va a pasar como a Enoc o como a Elías, que no vieron muerte. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Enoc fue traspuesto porque agradó a Dios, y hay una generación que no verá muerte. Dice: aquí les digo un misterio, no todos moriremos, pero seremos transformados. Este cuerpo mortal que tenemos ahora será transformado, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, ni lo mortal la inmortalidad, ni este cuerpo puede heredar la eternidad. Te voy a decir por qué, te lo explico rápido. Tenemos que estar transformados. ¿Por qué? Ok, hay tres cielos. Está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El tercer cielo es a donde el apóstol Pablo dijo que fue llevado. Él fue llevado al tercer cielo, donde él vio cosas que no le fue dado poder contar, poder expresar. Él fue llevado al tercer cielo. El primer cielo es el cielo atmosférico. Estaba yo leyendo que el cielo atmosférico tiene una altura de 10,000 kilómetros. Este cielo, la masa principal de él está contenida en su 75%. Su 75% de masa está... Perdón, la masa de la atmósfera está contenida en el 75% de los primeros 11 kilómetros. Te estoy comentando que son 10,000 kilómetros de altura. Para que pensemos en el primer cielo, ubícate en las aves que vuelan en los cielos, en las nubes, en los aviones. Bueno, la atmósfera nuestra está compuesta de varios elementos, como es el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el argón y otros elementos más. Esta atmósfera es para proteger la vida aquí en la tierra. Nos protege la capa de ozono, por ejemplo, de los rayos ultravioletas que despide el sol. También hace que se reduzcan los cambios de temperatura entre la noche y el día. Es como una capa protectora contra los meteoros. Entonces, bueno, este es el primer cielo, ¿ok? El segundo cielo es el cielo estelar. ¿Por qué le podemos nombrar estelar? Porque es referente a las estrellas, a la luna, al sol, a las galaxias. Ese es el segundo cielo. Ahora, toda tu atención en lo que te voy a comentar ahora. Ok, en ese segundo cielo no podemos ir como estamos. Por eso es que los astronautas tienen un traje especial con determinadas características para proteger su vida. Tiene que proporcionarle oxígeno, tiene que guardar pues su cuerpo, porque nuestro cuerpo no está hecho para vivir en ese nivel estelar. Ahora, mucho menos en el tercer cielo. El tercer cielo es donde Dios habita, es donde están los querubines, es donde están los serafines, es donde Dios tiene su trono, es allá donde está el templo de Dios que vio el apóstol Juan, y lo vamos a estudiar más adelante. Ese es el tercer cielo.
y al tercer cielo no podemos entrar con un traje espacial ni tampoco especial, sino solamente cuando llegamos al final de nuestros días en esta tierra. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque este cuerpo mortal no puede, lo explicó así el apóstol Pablo, no puede lo mortal heredar lo inmortal, no puede lo corruptible heredar lo incorruptible, no puede heredar este cuerpo débil lo glorioso de Dios allá. Así es que por eso dice el apóstol Pablo que seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, la final trompeta, entonces los muertos en Cristo van a resucitar. Ok, nuestro cuerpo va a ser transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos todavía, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. El apóstol Pablo dijo esto: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Fíjate cómo lo menciona, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, se refiere a este cuerpo al que tenemos ahora como un cuerpo de humillación. Dice, pero será transformado y será semejante al cuerpo de la gloria suya. Dígame un amén ahí en casa, porque ese cuerpo será tan glorioso como el que tiene Jesús ahora. Un cuerpo que no está sujeto a la muerte, un cuerpo que no está sujeto tampoco a las leyes de esta naturaleza, un cuerpo que puede levantarse, que puede aparecerse en este mundo, que puede desaparecerse, un cuerpo que puede comer también. Todos estos datos se los estoy dando porque vienen en la Biblia de cuando Jesús ha resucitado. Así es que si algunos piensan que cuando estemos en la eternidad vamos a pasarnos todo el tiempo con los brazos levantados, eso va a ser glorioso, créanme que sí, alabar al Señor, pero no es todo lo que vamos a hacer. Una de las cosas que vamos a hacer es comer con ese cuerpo glorificado. Y si la comida de acá fue rica, imagínate cómo estará la de allá. Yo estaba pensando, dije, nada más que cosas va a tener preparadas Dios para nosotros allá, porque vemos que Jesús con su cuerpo glorificado comió pescado. Así es que nosotros también estaremos comiendo las delicias que hay allá, con un cuerpo que no está sujeto ya a los achaques, al dolor, a la muerte. Ya no más. Este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, se va desgastando. El interior se va renovando, pero este cuerpo se va desgastando. Pero no importa, nosotros seremos transformados. Otra vez, como dice, vamos a ver en 1 Corintios 15:51. Lo quiero leer con ustedes poco a poco. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos. A ver, diga conmigo en voz alta, todos los que están allá en casa: no moriremos. Yo creo por los días en los cuales estamos viviendo que nosotros seremos la generación que no va a haber muerte. Por todas estas señales, por todas estas cosas que están sucediendo, creo que seremos de verdad la generación que no va a haber muerte. Entonces dice aquí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A ver, diga conmigo: yo no voy a morir, yo voy a ser transformado. Este cuerpo mortal va a heredar la inmortalidad. Este cuerpo corruptible se va a hacer incorruptible. Este cuerpo débil se va a hacer glorioso. Amén, semejante al de Cristo Jesús. Seremos transformados, dijo el apóstol Pablo. Todos los que creemos seremos transformados. ¿En qué tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora, yo estaba pensando en este pasaje y yo dije, y yo creo que esa trompeta la vamos a escuchar. Escucha lo que te digo, la vamos a escuchar, porque esto va a ser algo que se va a dar en el ámbito espiritual, y todos los creyentes nacidos de nuevo nuestros sentidos espirituales están abiertos. Así es que de repente, al oír esa trompeta,
Quizás de repente vamos a escuchar el sonido de la trompeta y escuchándolo y luego, en milésimas de segundos, ya estamos transformados y estamos pasando. Imagínate la gloria de este evento, Estamos primer piso, pasamos al segundo piso y llegamos al tercer piso. En el primer piso nos encontramos con el Señor porque dice que va a ser en las nubes. Así es que Él va a dejar su trono, va a descender segundo piso, primer piso, para encontrarse con sus santos. Los altos vuelan al primer piso y luego nos vamos de vuelta a segundo piso y tercer piso para estar para siempre con el Señor a su lado reinando. ¡Aleluya! Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora dices, ¿por qué nos estás enseñando esto? Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, porque les dijo el Señor: van a tener tribulación, van a padecer, los van a echar a la cárcel, es probable que mueran. Y les dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ahora tenemos que entender que el Señor les está diciendo: yo estuve muerto pero estoy vivo. ¿Qué les estaba diciendo aquí? Piensen en lo que viene adelante. No puedes soportar las pruebas y la tribulación efectivamente sin tener un conocimiento profundo de que aún como creyente ni siquiera la muerte te puede detener. ¿Me explico? Un creyente fuerte es aquel que entiende que la muerte no tiene poder sobre él. Te pueden amenazar, te pueden pegar un balazo, te pueden ahorcar, te pueden, no sé. Pero una vez que des el último suspiro acá, ausente al cuerpo, presente al Señor, la muerte no tiene poder operativo sobre los creyentes. Solamente es nuestro pase para entrar a una mejor vida, y esto lo tenemos que comprender bien. Aprovecho para decirles algo. Todos los creyentes, los hijos de Dios amados, tiene que comprender usted que se llega un momento en que todos tendremos que partir, si no es que el Señor nos rapta primero. Pero vamos a tener que morir si no pasamos por ese momento del arrebatamiento. ¿Y por qué le digo esto? Hace tiempo una de nuestras líderes murió su mamá, pero su mamá tendría como que 75, 80 años a lo mejor, y se desanimó porque oró por su mamá y su mamá no sanó, y después dejó la iglesia y nunca más se volvió a congregar. Y yo quiero decirte, qué terrible. Eso me muestra a mí que esta persona no había entendido mucho de la fe cristiana, porque al momento de morir su mamá murió en Cristo. Ese era un momento no de derrota sino de victoria. Ahora, ¿para qué la quería seguir teniendo en un cuerpo desgastado, achacoso? O sea, mejor ya, ya viviste tus 80, tus 90, chao, vas a estar mejor con el Señor. Porque a veces los queremos retener, ¿cierto o no? Queremos retener a la abuelita de 80, al abuelito de 90. Llega el momento en que tendrán que partir. Conózcalo entonces, que si ya vivió su tiempo, que parta con el Señor, porque dijo el apóstol Pablo: es muchísimo mejor estar con Cristo que estar acá. Por eso dijo también que para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. No es pérdida, es ganancia. Meta eso a su corazón, por favor. Tenemos que comprenderlo bien. Tenemos que comprender qué es la muerte. La muerte en la Biblia no significa aniquilación, entiéndalo bien. No es dejar de existir. La muerte significa estar separado de. Ahora, hay una primera muerte y una segunda muerte que se enseña en las Escrituras. La primera muerte es cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo. El cuerpo es llevado al sepulcro
pero tu espíritu tiene eternidad. Nosotros fuimos creados para la eternidad, iglesia, escúchelo. Por eso es que una vez que morimos, nadie deja de existir, porque fuimos creados para la eternidad por Dios. Por eso hay vida eterna y condenación eterna. Vida eterna para los justos, condenación eterna para aquellos que no hayan entregado su vida a Jesús, no se hayan arrepentido del pecado. Hoy tenemos que escuchar la voz del Señor. Él es el que puede salvarte, Él es el que marca la diferencia entre el cielo y el infierno. El cielo y el infierno son reales. La persona que más enseñó del cielo y del infierno es Jesús, porque Él es el más calificado para enseñar de esto, porque descendió del cielo, porque pasó por la muerte y resucitó. Así es que si alguien puede contarnos de esas cosas, es Jesús, porque además pues Él es Dios, ¿verdad? Él lo sabe absolutamente todo. Así es que la muerte no nos puede detener. Yo no sé, iglesia, escúcheme por favor, yo no sé si vaya a venir persecución. Mi hija Jessie ayer me estaba enseñando videos de cómo están persiguiendo a los cristianos chinos. La persecución se está poniendo peor que antes, y no recuerdo en qué otro lugar me enseñó que les están tirando sus templos, les están tirando los lugares donde se congregaban. Yo no sé cuánto tiempo venga acá para que haya una persecución, pero sí quiero decirte, tú tienes que estar listo. Tú tienes que conocer que sirves al que murió pero vive. Tú tienes que saber que hay una corona de vida preparada para los vencedores. ¿Y cuál es la corona de vida? El apóstol Pablo en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Y en Apocalipsis el apóstol Juan dice que vendría una hora de prueba sobre la iglesia de Esmirna. Dice el apóstol Pablo: porque cuando hayas resistido la prueba, te será dada la corona de vida, la cual el Señor ha preparado para los que le aman. Ahora ese versículo te muestra que el amor de Dios es el amor por Dios es lo que te ayuda a vencer la tentación. Y cuando has vencido la tentación, te está preparada la corona de vida, la cual Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿cuál es la promesa para los creyentes de Esmirna? Se le está diciendo: te voy a dar la corona de vida. ¿Cuándo? Cuando soportes la tentación. ¿Cuál es la tentación? Abandonar la fe cuando las cosas se ponen duras, cuando la sociedad te presiona a hacer cosas que no deberías hacer, como otra vez te lo voy a decir, como seguir la corriente de homosexualismo, de lesbianismo, de los abortos, de legalización de drogas y elección de género y tantas cosas que se están haciendo en nuestros días. Cuando hay esa presión, tú tienes que seguir adelante, sabiendo que ni aún la muerte te puede frenar, no nos puede detener. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Jesús murió y resucitó. Esto lo quiero decir otra vez. Jesús murió y solo Él nos puede llevar a la eternidad. Ahora te voy a decir algo: las personas que nacen dos veces en esta tierra solamente van a morir una vez. Las personas que nacen dos veces solamente van a morir una vez. Las personas que nacen solamente una vez van a morir dos veces. ¿Cómo es esto, pastor? Explícame. Los que nacen dos veces, ¿cuáles son los que nacen dos veces? Yo nací de mi mamá Marta, ¿verdad? Y entonces nació un bebito al que le pusieron por nombre Gustavo. Primer nacimiento. Segundo nacimiento, el día glorioso en que me rendí al señorío de Cristo y le dije: sé tú mi Señor, quiero vivir para ti, quiero caminar contigo, quiero que gobiernes mi vida. Me arrepentí del pecado y entonces el Señor me dio vida por su espíritu y su palabra. Nací físicamente y nací por su espíritu y su palabra. Soy un hombre regenerado, transformado por el poder, por la gloria de Dios, y entonces solamente sufriré la primera
muerte. Las personas que solamente nacen una vez morirán dos veces. Nacen una vez, nacen de su mamá, pues un cuerpo físico, y la primera muerte es cuando el espíritu se separa del cuerpo. El espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo se va a la tumba. El espíritu y el alma, si recibiste a Cristo, te arrepentiste del pecado, van a la presencia de Dios, y si no, al infierno, para esperar la sentencia final, para el lago de fuego, según se enseña en las Escrituras. ¿Hasta ahí va conmigo? Ok. Solamente Jesús, escúchelo bien, solamente Jesús te puede librar de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿cuál es? Es cuando tu espíritu es separado de Dios para una eternidad de tormento, excluidos de la presencia de Dios por la eternidad, a un lugar de tormento del cual no se puede salir ya de ninguna manera. No puede haber perdón, no puede haber absolutamente ya nada. El tiempo de la misericordia es en tanto que estamos vivos en esta tierra. Así es que Dios quiere que no sufras el daño de la segunda muerte, y esta es otra de las recompensas de las cuales habla el Señor a la iglesia de Esmirna, a donde les dice al final: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, Jesús les está diciendo: mira, te pueden matar una, pero la segunda la libras. ¿Por qué? Porque vas a estar conmigo. Yo te habré perdonado, te habré lavado, te habré limpiado totalmente. Ok, entonces regresamos a nuestro estudio aquí en Esmirna. Dice, ¿ya me entendiste entonces por qué se presenta de esta manera el primero y el postrero? Dice, el primero, es más, si nos podemos a pensar y lo vemos así muy minuciosamente, el primer mártir de todos fue Jesús. Ahora quizás tú me vas a decir: no, ¿cómo dices eso si antes que Jesús hubo muchos mártires? Sí, pero ¿has leído que el apóstol Pedro dice que fue un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? Así es que él es el primero como mártir fue Jesús, ya preparado y destinado para ello por el Padre. Él es el primero y el último, el que tiene la última palabra en cuanto a las cosas de la vida y de la muerte. Dice entonces el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, todos decimos: el que estuvo muerto y vivió. Otra vez, el que estuvo muerto y vivió. Ok, ahora diga conmigo: él murió y resucitó, yo resucitaré con él. Dígalo conmigo: mi cuerpo será glorificado, mi espíritu ha sido salvo, mi alma está siendo renovada cada día, está siendo santificada, y recibiré un cuerpo glorificado. La salvación que él pagó para cada uno de nosotros es en todo nuestro ser. Nuestro espíritu ya ha sido salvo, nuestra alma está siendo santificada, y nuestro cuerpo será semejante al de la gloria de Cristo Jesús. Ya no me van a doler más los músculos, así es que voy a tener músculos nuevos. Si es que mi sanidad no llega total en esta tierra, pues allá estaré disfrutando músculos nuevos y que no van a estar sujetos a ninguna forma de dolor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Esta predicación es para que te goces, pues, por la victoria del Señor sobre la muerte. Él venció a la muerte. Luego en el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ok, fíjese bien, esta iglesia era tribulada y perseguida. Había experimentado la muerte de muchos creyentes, y se describe como una iglesia con tribulación. La tribulación era causa de la persecución, y la pobreza no es porque eran flojos. O sea, los creyentes de Esmirna no estaban ahí en el mar, ¿verdad?, echadotes y sin hacer nada con sus gafas. No. Estos creyentes eran pobres porque les habían despojado de sus bienes, porque les habían prohibido seguir en
empleo, los habían despedido de sus empleos, eran rechazados por la sociedad, pero se mantuvieron firmes, ¿verdad? Dice aquí, fíjate bien lo que les dijo Jesús, gócese conmigo por favor. A estos creyentes se les dice, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tus padecimientos, pero tú eres rico. Cuando contrastas este mensaje de la iglesia a Esmirna con el de la iglesia de Laodicea, es muy diferente, porque los de Laodicea se sentían ricos. Les dijo el Señor Jesús, tú dices que eres rico, pero yo te digo que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo eso les dijo el Señor, y manda a la iglesia de Laodicea y le dice, por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, que unjas tus ojos con colirio y que seas celoso y te arrepientas, porque la iglesia era tibia. Y así es como yo he visto, perdón, yo sé que a alguno no le gusta escucharlo, pero la iglesia de este tiempo así es que ha estado. Quiera Dios que después de la pandemia, de todo lo que se está viviendo, la iglesia se levante y sea una iglesia calientita, llena del poder del Espíritu Santo, y no una iglesia con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, con una doble cara, con una doble vida, porque eso no agrada a Dios. Escúchame bien, la iglesia que se llevó el elogio fue la iglesia de Esmirna. Solamente hay 2 de las 7 iglesias a las que el Señor no les hizo ningún reproche: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Otra vez, solamente hay 2 iglesias a las que el Señor no les hizo ningún reproche: la iglesia de Esmirna le dijo, pero tú eres rico, y la iglesia de Filadelfia, que vamos a ver más adelante. Estas no tuvieron reproche. Esta era tribulada, tenía padecimientos, era perseguida, pero el Señor le dijo, pero tú eres rico. ¿Por qué le dijo tú eres rico si no tenía nada? Porque su riqueza estaba en Jesús. Escúchame bien, la riqueza nuestra debe de estar en el Señor. Las iglesias de nuestros días, muchas dicen, pues yo soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pudiéramos decir, mira el auditorio, mira los aparatos que Dios nos ha dado, mira todas las cosas que tenemos, iglesias grandes, pero el Señor la mira como desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque a veces las obras que están haciendo los creyentes no testifican de Dios, y están teniendo nombre de que viven, pero están muertos. Necesitamos volvernos a Dios una vez más, y que nuestra riqueza se halle en la persona de Cristo. Cuando ya no tienes bienes materiales, cuando ya no tienes nada, lo más valioso para ti llega a ser la persona de Jesucristo. Iglesia, una vez más, que Dios pueda hallarnos a nosotros agua viva y que nos diga, tengo un pero contra ti, pero eres rico. Wow, qué padre que haya un pero así, ¿verdad? Aunque has sufrido, aunque has padecido, aunque lo económico te está golpeando, yo te digo algo, eres rico, porque tu riqueza está en mí. No tienes a nada ni a nadie más que a mí. Como dijo el apóstol Pablo, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hagamos morir lo terrenal, decía también el apóstol Pablo, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y luego dice, escúcheme, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego dice, o sea, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quiénes se refería aquí? El judaísmo estaba sumamente corrompido. Ellos eran de la descendencia de Abraham, los poseedores de la ley, pero estaban corrompidos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, cuando Jesús habló a los judíos que habían creído en él y que les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él alguna. Escuche bien lo que le digo, por favor. En aquel tiempo, en Juan 8, encontramos que el Señor los reprobó por sus obras. Ellos se justificaban por ser descendientes de Abraham, pero Él les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ok, aquí en la iglesia Esmirna le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación,
Yo conozco lo terrible que estás pasando, pero también conozco la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos. La palabra judío significa aquel que glorifica a Dios. Dice que dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, aunque dicen ser los que glorifican a Dios, no lo son, sino que se han convertido en una sinagoga de Satanás. Escucha lo que te digo entonces. Los judíos de aquel tiempo, los judíos de Esmirna, eran ricos, era gente adinerada, de alta sociedad, y ellos fueron los promotores de persecuciones. Entonces Jesús le está diciendo aquí: yo conozco tu tribulación, tus padecimientos, pero también conozco al que te está tribulando. ¿Sabes qué? No te preocupes, ellos están descalificados. Aunque dicen que me sirven, se han convertido en una sinagoga de Satanás. O sea, el Señor les está amenazando con su juicio a aquellos que estaban atentando contra la iglesia. Y lo mismo va a pasar en nuestros días. Aquellos que se levanten contra la iglesia no podrán escapar de la mirada de aquel que tiene ojos como llama de fuego, de aquel que tiene la espada de dos filos en su boca. No podrán escapar de él los que hacen daño a la iglesia, los que quieren impedir que las iglesias se sigan congregando, los que quieren impedir que la iglesia siga prosperando. No podrán escapar de él. Él conoce las obras de unos y de otros, tanto de los que sufren como de los que hacen sufrir a los que están sufriendo. Y dijo el apóstol Pablo que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Así es que el Señor le estaba diciendo: no, mira, no te preocupes, y yo sé que son sinagoga de Satanás, aunque dicen que me sirven, nada que me sirven. ¿Ok? Y le dice entonces en el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación 10 días. Ahora, ¿por qué 10 días? Se piensa que la persecución más severa fue esta, que duró 10 días. Hubo varios periodos de persecución, varias persecuciones, pero al parecer la más salvaje, la más violenta fue esta, que duró 10 días. Y por eso el Señor les estaba anticipando que algunos iban a parar a la cárcel, iban a ser probados, estarían en tribulación. Pero entonces es cuando el Señor les da la promesa. El Señor advirtió lo que vendría. Escúchame bien, el Señor advirtió lo que vendría a la iglesia de Esmirna, y por eso ellos pudieron mantenerse firmes y fieles hasta la muerte, porque el Señor les dijo: mira, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de vida. No vas a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Hasta ahí me va entendiendo? Me quedan 8 minutos. En 8 minutos le voy a contestar esta pregunta, porque algunos la han de estar haciendo. ¿Y por qué permite el Señor la persecución? Le voy a decir algo, se va a oír feo lo que le voy a decir, pero escuche: porque no entendemos por las buenas. No entendemos por las buenas. Uno les dice acá, ¿verdad? Aprovechen, podemos congregarnos, tenemos una Biblia. Y ahorita, aunque te diga yo aproveche, ya no se puede. Tienes que estar en tu casa encerrado, porque no nos imaginábamos que iba a venir esto. Pero de alguna manera les decimos aproveche, y no entiende. Y sabe que a veces queremos ver una iglesia encendida, pero la iglesia no se enciende hasta que viene la persecución, porque la iglesia se define cuando hay persecución. En otras palabras, cuando hay persecución, te defines si eres de Dios o si te volteas del otro lado. Ya no hay medias tintas. El que hace la decisión de caminar con el Señor sabe que lo hace en riesgo de su propia vida. Es un hecho, es un hecho. Está comprobado por la historia que la iglesia perseguida es la más consagrada, la más radical, la más apasionada, la más santificada, la más gloriosa, la que no se mueve por emociones. Algunos dicen: ay, no, pues ahora no voy a ver la transmisión porque no me fue bien, tengo poco dinero. Cuando se venga la persecución, te vas a tener que definir de quién eres, de Dios o del diablo. Y cuando la iglesia se define,
Lo que queda es solamente apoyarte en Dios, porque estás en riesgo todo el tiempo. Es como levantar tus manos y decir: Dios, ten misericordia de mí, líbrame, Señor, ten piedad, fortaléceme, yo no puedo sin ti. Dame de nuevo, dame tu poder, ayúdame, Señor, dependo de ti para la economía, para subsistir en todas las áreas, dependo de ti. Y pues claro que hay una respuesta gloriosa cuando la iglesia se entrega de esa manera. No hay necesidad, o no debería haberla, de la persecución. Hace años yo escuché que John Guichó estaba orando, el que era el líder de la iglesia más grande en todo el mundo en aquel tiempo. Él dijo esto: estoy orando para que venga persecución a la iglesia en México. Y tú dices: qué mala onda, qué gacho el hermano, ¿no? Pero él sabía lo que estaba pidiendo, porque la iglesia no deja de ser tibia. Mira, ahí están los cristianos pensando en tatuarse, pensando en pintarse, que de azul, que de amarillo, que de verde, pensando en hacerse. Están ociosos, que te metan una persecución y vamos a ver si estás pensando en tatuarte, si estás pensando en escuchar música del mundo, si estás pensando en... No, cuando viene la persecución dejan de vivir de esa manera tibia y comienzas a definirte, a decir: ok, o es todo, porque si no, no puedo. Yo solo no puedo, lo necesito a Él. ¿Alguien me está entendiendo? Te tienes que definir. Por eso es que esta iglesia se levanta consagrada, radical, apasionada, santificada, gloriosa. Y el Señor la ve y dice: estás atribulado, estás perseguido, no tienes bienes materiales, pero eres rico. Wow, qué elogio con que el Señor me dijera a mí una de esas: eres rico. No importa, te duele el cuerpo, te duelen tus músculos, no has podido sanar al 100, pero yo te digo que tú eres rico, porque en tu debilidad te has apoyado en mí, me has mirado, cada día, porque así lo hice durante mucho tiempo. Cada día tuve que subsistir por Él. Si me despertaba al otro día, yo dije: bueno, me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me ha sustentado. Y para predicar dependía de Él más que nunca, porque de por sí me costaba trabajo, pues con este azote en el cuerpo, mucho más. Y le decía a Dios: pues yo no puedo hacerlo si tú no lo haces conmigo. Entonces a veces Dios nos lleva a ese estado de debilidad para sacar lo mejor de nosotros, y por eso es que permite que la iglesia sea perseguida, para que se acabe y se deje de ser emocional, y que sea una iglesia que vive por su gracia para hacer la voluntad de Dios, que vive por su gracia para hacer la voluntad de Dios, que vive por su gracia para hacer la voluntad de Dios, y que no andan ahí chillando que: ay, es que no nos podemos congregar, hermano, ya siento que me caigo, ya no puedo. Y yo digo: qué bueno, para que sepa lo que es apoyarse en Dios para salir adelante. Ahora sí, ni un abrazo de tu líder puedes recibir. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Ver al Señor, apoyarse en Él. Aunque la iglesia fue perseguida, mire nada más, el Imperio Romano tuvo el privilegio de ver el poder de la iglesia cristiana. El Imperio Romano pudo ver el amor, la fe, la consagración de esta iglesia, que no era vencida, ni aunque le pusieran frente a los leones y le quemaran a sus líderes. Esta iglesia no podía ser detenida fácilmente. Los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte, sino que viviremos y reinaremos con Él por la eternidad. Los vencedores de Éfeso, dice, comerán del árbol de la vida. Los vencedores, aquí cuando en este estudio de la iglesia de Esmirna, no sufrirán daño de la segunda muerte. Diga conmigo: no sufriré daño de la segunda muerte, y me será dada la corona de vida. Cada mártir cristiano, entiéndalo bien, porque no sabemos lo que se venga adelante. Cada mártir cristiano, y un mártir es una persona que sufre grandes padecimientos o la muerte a causa de su fe, de sus creencias, de sus convicciones. Cada mártir cristiano es un vencedor. Diga conmigo: aleluya.
Ahí está Martin Luther King y otros más, ¿verdad? Que pusieron su confianza en el Señor y que entregaron sus vidas del todo para que otros pudieran tener vida y libertad. Así es que los mártires, es un privilegio esto, escúchame bien, morir de esa manera para los que somos cristianos es un honor, es un privilegio. Viviremos por la eternidad. Póngame un comentario ahí antes de que nos despidamos. ¿Qué le pareció la prédica? Un tanto dura. ¿Estás listo? ¿Estás listo si es necesario porque el tiempo lo demanda para padecer por su nombre? ¿O vas a ser de los rajones, de los chivatones, verdad? Que van a decir, ya, se están reuniendo por acá, se están reuniendo por acá. Ahora escucha bien la última meditación que te voy a compartir. Yo estaba pensando, están planeando en imponer la vacuna. ¿Tú te vas a vacunar? Y si nos prohíben ya cosas, viajar, nos prohíben, si no estás vacunado no puedes moverte, no puedes viajar, no sé qué. Yo te voy a decir algo. Estaba para morir, me dijeron el chiste es que ya pasé la prueba porque me dijeron que tendría como 5 años de vida, ya los pasé y estoy mejor cada vez. Dios es el que me sostuvo, el que me ha levantado y el que me levanta cada día. ¿Tú crees que yo iba a poner mi confianza en una vacuna antes que en Dios? Por supuesto que no. Si estoy vivo es por Dios. Ningún médico pudo hacer nada por mí. Ningún médico pudo hacer nada por mí. Estoy de pie porque el Señor que me tiene de pie se llama Jesucristo. El mismo que te puede tener de pie, a ti también. Así es que no confíe en una vacuna. ¿Quién sabe qué te vayan a inyectar? Las cosas están muy mal como para ponerse a confiar en la gente que quiere hacer esas cosas de la vacuna. Yo no te sugeriría que te la apliques, pero bueno, es tu decisión. Nada más defínete ya de qué lado vas a estar, porque los tiempos lo ameritan. Otra vez, ¿vas a ser de los chivatones o vas a ser de los que son fieles hasta la muerte? Y así como Policarpo, tú puedas decir, por tantos años he sido fiel a mi Señor y nunca me ha faltado Él en nada. ¿Cómo yo habría de subestimarle? Así es que si mi vida, por vida o por muerte, somos de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que les dé las fuerzas para no temer lo que vamos a padecer en los días siguientes, en los meses siguientes. Que Dios les bendiga. Rafa y Fabi, si pueden venir acá. Escríbeme un comentario, por favor, porque no les puedo ver. Cuando estaban ustedes aquí yo veía las caras de susto que ponían, ahora ni siquiera eso puedo ver. Así es que por favor póngame un mensajito ahí, dime cómo te está ayudando esto, de qué lado vas a estar. Así es que ponle ahí, yo voy a ser uno de los chivatones. No, no es cierto, no pongas eso. Pues yo soy uno de los que voy a dar mi vida hasta el fin por el Señor Jesucristo.